Dentro de los elementos que hemos estado analizando, el primero, territorio; el segundo, la población. Ahora nos corresponde un elemento adicional, uno de los más importantes, antes de entrar al soberano. El elemento es la teleología del Estado. Para esto estaríamos utilizando mucha información que nos brinda los grandes doctrinarios como Porrúa, como Bodin y Santo Tomás. Este tema, a la par, nos permitirá ir entendiendo las nociones de otros temas muy importantes y controversiales que estaremos encontrando conforme avancen las clases, las sesiones. Bien, volviendo a esto. Dentro de la estructura que compone el Estado, tenemos la base, que es la sociedad humana. Esta sociedad humana, en cada uno de los pequeños componentes en los cuales se distribuye, estas organizaciones se caracterizan por el fin que persiguen, por su propia teleología. Por ejemplo, podemos encontrar una iglesia, la cual persigue el perfeccionamiento espiritual de sus congregantes. Podemos encontrar también un sindicato, el cual también persigue el beneficio para sus afiliados. Una sociedad anónima, una persona moral que tiene como fin pues el lucro. Una sociedad civil que tendrá como fin el apoyo a ciertas áreas de la sociedad, etcétera, etcétera. Cada una con su propia finalidad, que es el bien de los que están dentro de esa organización. Y claro que no podemos olvidar la asociación principal componente del Estado, que es la familia. La familia con su propia finalidad, que es la conservación y el beneficio y el perfeccionamiento de los integrantes y de las futuras generaciones que de ahí surjan. En esa tendencia, el Estado también tiene su propia característica, su propia finalidad, que es reconocida o muy bien dilucidada por Porrúa, mencionando que el fin del Estado es el bien público temporal. Pero para esto tendríamos que adentrarnos un poco más. ¿Qué es el bien público temporal? Bien. ¿Qué mejor que desmenuzar, que ir desmembrando la definición para poder encontrar el máximo provecho al tema de nuestro interés? Y para esto volvamos ahora, o mejor dicho, empecemos con Santo Tomás, que nos menciona: lograr el fin propuesto por la misma realidad es obtener el perfeccionamiento, la plenitud cabal del ser. Esto es el bien, que es la conformidad o adecuación entre el orden de los seres y su actividad, y el fin que persigue en la misma se llama el bien. ¿Qué implica esto según Santo Tomás? Pues, de acuerdo a lo que nos menciona Santo Tomás, pues podemos entender que el bien se logra cuando se alcanza la teleología de una forma cabal, de una forma bien lograda. Eso lo podremos entender como el bien. Por ejemplo, dentro de la familia, volviendo a esa pequeña célula, tiene su propio bien, su propia teleología. Entonces, ¿cuál sería el bien de esa familia? Pues lograr el perfeccionamiento, lograr llegar al final, para entonces poder mencionar doctrinariamente hablando que se logró el bien, según Santo Tomás.
En ese sentido, el Estado tiene su propio bien y no es un bien común, es decir, no es un bien que se puede equiparar al de alguna asociación. Incluso podemos ser un poco más ambiciosos y mencionar que no es el mismo bien que un partido político o una asociación o alguna institución que sirva de contrapeso para los poderes del Estado. El Estado, su teleología se caracteriza porque es bien público, es decir, para todos y cada uno de los individuos, asociaciones, agrupaciones, etcétera, que estén dentro de ese territorio. Les hablamos de bien público porque es extensivo, es para todos. En ese sentido, también Porro añade la palabra, que es temporal, nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque el bien público que queremos aplicar el día de hoy no va a ser efectivo de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y de igual forma, el bien público, porque esto también trasciende las barreras del territorio, no es el mismo bien público para Estados Unidos, no es el mismo bien público para México, para Perú, para Francia, etcétera, etcétera. Es decir, está íntimamente ligado a la sociedad y a la temporalidad que está efectiva en esa sociedad. Por eso os comento por Rúa que es bien público temporal. Por eso las necesidades que actualmente tiene nuestro país pues jamás se van a poder solucionar con políticas que anteriormente se han aplicado. Requiere un estudio muy amplio de las vivencias que se están presentando en esa sociedad. Bien, continuamos. Teniendo bien claro qué es el bien público temporal, que esta es la teleología del Estado, la finalidad del Estado, Porrúa desglosa, o mejor dicho, identifica los 3 elementos formales del bien público. Primer elemento, necesidad de orden y de paz. Segundo elemento, necesidad de coordinación en el sentido administrativo. Tercer elemento, necesidad de ayuda, aliento y, eventualmente, suplencia en las actividades privadas. Profundizando un poco sobre cada uno de estos elementos, en el primero de orden y paz, es necesario entender que debido al egoísmo de los seres humanos, la misma ambición que también comenta John Locke en su obra, que después podré cargar un video para adentrarnos en la política, en el pensamiento político filosófico que tiene John Locke, que nos menciona que el egoísmo del ser humano nos lleva a un conflicto, a una lucha dentro de esta sociedad. Y en ese sentido, si no entra el Estado y pone un orden, estas luchas podrán llegar a un exceso que desemboca en una anarquía, un completo caos. ¿Por qué? Porque cada quien va a ver por sus propios intereses sin ningún tipo de limitación. En tal consideración, el Estado, teniendo en cuenta el bien público temporal, tiene que establecer un orden, y este orden es mediante una normativa jurídica, una estructura jurídica que establezca cuáles son los parámetros que se tienen que seguir, que establezca cuáles son los caminos, una especie de guía, para que a su vez este orden pueda llevar a la paz. Cualquier Estado en su propia soberanía, cuando necesita entrar a algún tratado de comercio o alguna consideración especial, una de las principales cartas que tiene que analizar, uno de los principales elementos que tiene que analizar es que se cumpla el Estado de Derecho. Palabras claves que después analizaremos en otro video. Y esto es mediante el orden y la paz que proporciona el orden jurídico, el marco jurídico, el marco normativo. Que de ahí el propio Estado o los propios representantes o titulares de ese Estado
pisoteen el mismo sistema que ellos establecieron, eso es punto y aparte. Ahí ya estamos hablando que no es una ineficiencia del Estado, sino de los administradores y gobernantes que no respetan la finalidad del Estado, que eso es un problema que tenemos en nuestro país desde hace muchísimos años. Establecen las cartas y a la hora de la hora no respetan ese orden jurídico y no hay paz. Por eso México ha tenido infinidad de conflictos armados. En el segundo elemento que nos menciona Porrúa, que es la coordinación desde el punto de vista administrativo, de igual manera el Estado, para poder alcanzar esa teleología, para poder alcanzar el bien público temporal, tiene que establecer normas que no solamente establezcan un sistema de gobierno, sino también un sistema de administración para que pueda ser alcanzable este bien público temporal. ¿Cómo se va a administrar las cosas? Mercado libre, con ciertas regulaciones para que no haya ciertas oligarquías o desproporciones o monopolios, etcétera, por poner un ejemplo, a fin de poder alcanzar el bien público temporal. Y por último, el último elemento formal del bien público, nos comenta Porrúa, que es el de la ayuda, el aliento y eventualmente la suplencia en las actividades privadas. Les hago llegar una breve narrativa para después adentrarnos a lo que nos comenta la doctrina tomista, que nos deja mucha información muy importante que desgraciadamente en los políticos que ahora tenemos pues no se ha respetado. Yo creo que ya ni siquiera se acuerdan, no sé qué problema habrá ahí. Nos comenta sobre el tercer elemento. Encontramos que en muchas ocasiones los particulares por sí solos no pueden realizar ciertas funciones de interés general, ya sean económicas, culturales, de beneficencia, etc. Para ello los particulares necesitan el concurso del Estado, enfocándose a esos sectores que por sus propias características son débiles y necesitan de consideraciones auxiliares del Estado. Entraré a detalle haciendo uso de la doctrina tomista, que como les menciono es muy efectiva desde hace tantos años que tenemos esas herramientas y no las consideramos en nuestras políticas, en nuestros gobernantes. Bien, continuando. Para Santo Tomás el Estado también tiene un fin que realizar, consistente en que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. Algo que menciona en latín, quod homines non solum vivant, sed quod bene vivant. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es que los hombres vivan, sino que vivan bien. Para ello, ojo, no es suficiente establecer un marco jurídico general, porque habrá algunos que quedarán relegados y no podrán alcanzar el bien público. Retomo con Santo Tomás. Dentro de la doctrina tomista, el bien correspondiente a este fin es el bien del Estado, considerando que dentro del Estado encontramos el perfeccionamiento de todos los seres humanos en particular. No es lo mismo que el representante o el titular busque por el bien del Estado, es decir, que él mismo, alejándome de lo que menciona Santo Tomás, es decir, que él mismo enriquezca sus propias arcas, que haga uso de diversas maquinaciones para beneficiar sus propios intereses, y que se crea a nosotros, la población, que es que el Estado es el que está mal. No es que sea el Estado, sino que, insisto, los titulares no han tenido se me fue la palabra, es decir, no están preparados, no tienen esas características para poder ejercer esos puestos. Simplemente tenemos a alguien que aprovechó la oportunidad y se enriqueció a sí mismo, que insisto es algo que hemos tenido durante tantos años. Volviendo a lo que menciona Santo Tomás, si se beneficia el Estado, por consecuencia se beneficia a toda la población.
Si yo, en mi cabeza absurda, siendo político, beneficio a mi propio partido político y perjudico la administración, perjudico el Estado, qué tonto soy, que no me doy cuenta que mi propia familia vive en ese mismo estado y que a la larga o a la corta voy a perjudicarme a mí mismo. Por el contrario, si tengo un pensamiento tomista, si yo beneficio al Estado, voy a beneficiar a mi familia. O claro, que puedes optar por lo que muchos políticos hacen, pues mando a mi familia al extranjero. Entonces, ahí inmediatamente tú te puedes dar cuenta de que político que habla de beneficiar al Estado y su familia no vive aquí, no sabe ni siquiera de doctrina, no sabe absolutamente nada. Mejor que vaya a una empresa o algo por el estilo. Volviendo. Para esto nos brinda una clasificación jerárquica en orden de atención. Santo Tomás menciona que para poder hacer extensivo este bien público, tengo que considerar dos tipos de bienes de orden jerárquico, ojo, no de importancia, porque los dos son igual de importantes. Es solamente un orden jerárquico, es decir, lo primero que tengo que atender y luego el siguiente. Santo Tomás nos menciona que es el bien común colectivo y el bien común distributivo. Adentrémonos. El bien común colectivo es la sociedad política necesita en primer término existir y conservarse, que esto es justicia conmutativa. Es decir, a la población, al Estado, lo principal que le interesa, y esto es en general, nadie queda exento de esta necesidad, es existir y conservarse. Es decir, que todas las normas nos apoyen a toda la población a poder tener ciertas características económicas, culturales, religiosas, teológicas, etcétera, etcétera, para que todos nos beneficiemos. Es decir, por ejemplo, la administración del agua, el agua pública. No existe sociedad particular que diga, eso a mí no me interesa. No existe sesgo cultural, no existe clase económica, etcétera. A todos nos interesa la administración del agua, la administración de energía, la administración de la economía, etcétera. Esto es justicia conmutativa, es decir, es para todos, a todos nos interesa. Seguridad social, también a todos nos interesa. Santo Tomás, consciente de que esto no es suficiente, dentro de su doctrina identifica otro punto muy importante, que es la justicia social, o también conocido como la justicia distributiva. Nos comenta, en la ejecución de las necesidades colectivas que hace un momento mencionamos, cada una de las personas que la componen necesita una observación particular, que es la justicia social o justicia distributiva. Pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos administrando el área de interés del transporte público, que esto a todos nos interesa. Así tú digas, no, yo no utilizo los camiones, a todos nos interesa, a todos. Tú puedes ir en tu propio vehículo, pero te interesa que haya una regulación en cuanto al transporte público y en cuanto al tránsito. En ese sentido, habrá normas generales: pago de pasajes, prestación de servicio, características de las unidades, etcétera, etcétera. Esto todo nos interesa. Reglamentación de tránsito, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellos sectores que hace un momento mencionábamos, que necesitan una consideración especial de ayuda y de suplencia? Por ejemplo, personas discapacitadas, que así están reconocidas por la normatividad, independientemente del tratamiento o de la denominación que le queramos dar nosotros socialmente, sino yo te lo comento desde un punto de vista jurídico. Las personas con ciertas discapacidades funcionales, bien, ellos también tienen derecho a un transporte público.
Si nosotros tenemos un pensamiento lejos de la doctrina tomista, podríamos llegar a las conclusiones hasta cierto punto absurdas de decir, ¿por qué yo tengo que darle características o atenciones especiales a ellos? Si aquí es parejo, aquí es igual para todos. Según Santo Tomás, esto entonces está alejado del bien público, porque ya no estás siendo público. En ese sentido, tienes que dar consideraciones especiales jurídicas para que alcance el beneficio esos sectores especiales. Por eso tú cuando subes al transporte público encuentras que hay 4 o 2 lugares reservados. ¿Para qué? Para estas personas con ciertas discapacidades. Por eso es eso. No es que a alguien de buen corazón se le haya ocurrido, ay, pobrecitos, vamos a... No, es que el mismo Estado está consciente de que hay o se tienen que establecer políticas para alcanzar a esas personas que no tienen las mismas oportunidades y se tiene que dar consideraciones especiales. Entonces tú llegas y tú te sientas en ese lugar y te pueden quitar, porque dentro del funcionamiento esos lugares están reservados, es un derecho para alguien más, para que pueda encontrar una equidad, un bien público. Igual está el estacionamiento del Oxxo, está el estacionamiento del Seven. Bueno, ya hice publicidad, aquí me importa. Entonces ahí tienes los lugares y ahí están los lugares reservados. ¿Y qué hacemos nosotros? Sin necesidad me estaciono ahí, o me estaciono mal y estoy mitad y mitad. Bueno, ahí ya perjudico y entorpezco el bien público. Es la misma situación, son derechos especiales para personas que tienen vulnerabilidad y necesitan apoyo del gobierno para estar a la par con nosotros, con el sector colectivo. Otros ejemplos, las mujeres en estado de embarazo. Las mujeres en estado de embarazo, por parte de la Ley Federal del Trabajo, que los tiene muy bien protegido la Ley Federal del Trabajo, que de ahí y en otra cosa no se cumpla, eso es otro tema. Pero la Ley Federal del Trabajo establece beneficios especiales, que son las 6 semanas previas y 6 semanas posteriores, con el derecho al salario íntegro sin necesidad de estar trabajando. Bueno, eso es justicia social. La mujer, por cuestiones biológicas y de salud, necesita estas prerrogativas de normatividades especiales para ellas. Podríamos pensar de forma absurda como varones, o incluso una mujer que no está embarazada, podríamos pensar nosotros de forma absurda, oye, yo también tengo derecho a eso, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellas sí y yo no? Bueno, porque eso es parte del bien público. Ellas, en esa situación de vulnerabilidad biológica y de salud, necesitan beneficios especiales. Otro ejemplo también podemos mencionar los menores de edad. Aquí en nuestro país se tiene lo que es el principio de por estar pensando específicamente en estos temas, el interés superior del menor. El interés superior del menor, el cual faculta a los jueces, faculta a las autoridades de considerar tratamiento especial para los menores de edad ante una situación de una problemática familiar. Bueno, esto es algo también muy particular, porque está el Estado cumpliendo lo que es la doctrina de Santo Tomás, que menciona que debes de atender a los sectores vulnerables para que encuentren esa justa media que es la equidad protegida por parte del Estado. En ese sentido también podemos hablar de los trabajadores. Los trabajadores también se les considera un sector vulnerable. No voy a entrar a la explicación porque ya lo he tocado en los principios del derecho laboral, el cual ahí lo expliqué un poco más a detalle, pero también es un ejemplo. Y así las personas de la tercera edad, el hecho de que el Estado le brinde el cese de sus labores, ya sea por tener la edad de 60 años o tener la edad de 70 años, y así sucesivamente los 65, que es la cesantía o la vejez. Bueno, el Estado durante toda tu vida laboral te estuvo dando ciertas cuotas especiales, y tu patrón también. ¿Por qué obligar al patrón? ¿Por qué obligar al Estado? Porque son sectores vulnerables
y eso es justicia social, justicia distributiva. Así, cada una de las políticas que el Estado pretenda aplicar o legislar tiene que considerar bien común conmutativo, o lo que es la justicia conmutativa y justicia distributiva. Los dos son indispensables para poder alcanzar el bien público temporal, la teleología del Estado. Esto nos permite abrir la puerta a qué rubros son los que el Estado tiene que enfocarse para poder lograr este bien público. Bien, eso por razones del video ya es muy extenso, lo dejaremos para la siguiente fase, que es la parte 2 de este tema, sobre la teleología del Estado. ¿Hasta dónde se puede meter el Estado en tu cultura, en tu economía, en tus creencias religiosas, en tus estudios, en tu persona? Tema para otro video. Que tengan excelente tarde. Les saludo a su servidor. Hasta luego.